Y hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Aaron Huerta Gutiérrez, soy estudiante de medicina de séptimo semestre de la Universidad Veracruzana y esto es Tu Colega en Bata. Y bueno, el día de hoy nos encontramos una vez más aquí. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, pues vamos a ver trabajo de parto, parte 2. Supongo que vienes del video anterior y si no vienes del video anterior, pues más o menos te voy a decir qué vamos a ver el día de hoy. Primero que nada, hoy vamos a ver nuevamente parto eutóxico, es decir, parto normal. Pero en este video, a diferencia del otro, que te recomiendo ver el otro para entender este, aquí lo que vamos a aprender es qué se hace en cada fase del parto, digamos ya en la práctica. O sea que supongamos que tú ya admitiste a tu paciente, ya viene con 5 o 6 centímetros de dilatación, entonces ya entró a labor y a trabajo de parto y yo te voy a decir, en base a lo que aprendiste en el video anterior en cada fase, qué vas a hacer, o sea, qué vamos a hacer en cada una de estas fases. Una cosa muy importante que quiero mencionarte desde ahorita es que esto lo estoy haciendo en base al Williams y en base a las guías de práctica clínica mexicanas. Sin embargo, aún así te puede servir, aún así vas a aprender porque es, pues, creo que en todos los países es más o menos similar. Ahora bien, una cosa también sumamente importante que quiero decirte es que esto es prácticamente una embarradita porque vas a ver un video que aproximadamente va a demorar como media hora, depende, me voy a apurar, ¿verdad? Pero obviamente tú no vas a aprender todo al full y vas a tener un parto con un video de media hora. Seamos honestos, eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque hay temas que fácilmente podrían salir una presentación solamente de ellos. Por ejemplo, mira, de analgesia. Ahorita vamos a hablar de analgesia, ¿verdad? Pero de analgesia tú podrías hacer una exposición entera. De amniotomía podrías hacer una exposición entera, porque obviamente necesitas saber cómo se hace, por qué se hace, bajo qué condiciones se hace, cuáles serían situaciones de riesgo para no hacerla, la analgesia, cómo se prepara la analgesia, en qué presentaciones viene, cuáles son las más comunes que puedes encontrar. O sea, hay una infinidad de cosas que obviamente no da el tiempo para tocarlas todas en un solo video. Sin embargo, yo espero y aprendas porque también vamos a ver varias técnicas, vamos a ver básicamente lo más esencial, ¿ok? Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. Primero que nada, ¿qué es? Pues ya lo que es lo que te acabo de explicar. Eso es este video. Ahora sí, tú recordarás que en el anterior video habíamos mencionado que el parto se divide en fases. Pues ahorita vamos a hablar de la primera fase. La primera fase iba a ser ese periodo donde se está dilatando y borrando el cervix. Muy bien. Vamos a tener tres. Vamos a tener intervenciones obstétricas, cuidados generales de la madre y vigilancia materno-fetal. Estas tres cosas son indispensables. Ahora, por parte de las intervenciones obstétricas, las dos cosas más importantes que podríamos mencionar, primero es la analgesia. La analgesia va a ser en base, según las guías de práctica clínica, a los deseos y las necesidades que tenga cada una de las pacientes. Es muy importante saber cuál es el analgésico que se va a utilizar, la dosis que se recomienda y cuánto se va a aplicar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú utilizas un AINE, que por alguna razón se te va la burrada y ocupas un AINE, los AINES en la primera fase del parto podrían llegar a detener las contracciones uterinas. Entonces esto nos daría un parto prolongado o nos daría un trastorno de detención, por ejemplo. Entonces es muy importante ese aspecto, ¿verdad? La analgesia pues obviamente te lo encargo a que lo estudies mucho más. Ahora, la amniotomía. La amniotomía, primero que nada, cuando llega la paciente, pues tú lo que vas a hacer es evaluar el estado de las membranas. Y si las membranas se encuentran íntegras, se puede proceder con la amniotomía y un examen de líquido amniótico. Esto esencialmente se va a practicar para acelerar el trabajo de parto y detectar oportunamente meconio y también para colocar electrodos que puedan servir para estar monitoreando al feto. Muy bien, eso sería con respecto a las intervenciones obstétricas que nos menciona el Williams. Ahora, pasando a los cuidados generales de la madre, en la anterior presentación habíamos comentado un poco acerca de esto. Primero que nada, los alimentos por vía oral. Por ahí en la anterior presentación hablamos acerca de que no debe de depilarse la zona, tampoco debe de consumir alimentos duros, sólidos. ¿Por qué? Porque cuando está ya en labor de parto, suele detenerse un poco, ralentizarse el vaciamiento gástrico. Entonces, además de la analgesia, esto podría ocasionar que broncoaspirara y pues no queremos eso, por lo que se recomienda una dieta de líquidos claros. Además, se puede sugerir la deambulación en caso de que no haya ruptura de las membranas, está indicado. Ahora, por parte de las soluciones intravenosas ocurre algo bastante interesante y es que el Williams nos menciona
que normalmente en partos prolongados o incluso cuando recién llega la paciente se puede infundir glucosa, sodio y agua de 60 a 120 mililitros por hora, y esto va a prevenir la deshidratación y la acidosis. Además, también se menciona por ahí que llega a reducir, o sea, hicieron un estudio con muchísimas mujeres y en la gran mayoría llegó a reducir el tiempo del trabajo de parto. Así que las soluciones intravenosas también otro tema muy amplio que hay que estudiar. Y bueno, la posición materna. La posición materna normalmente se suele, según la guía de práctica, se puede dejar escoger a la paciente. Sin embargo, hay que evaluar cuáles son las condiciones que nosotros tenemos en el lugar donde se va a dar el parto. En base a las condiciones que tengamos, pues es las que se ofrece, ¿verdad? Sin embargo, la más común pregunta de examen es la de litotomía, o también conocida como posición ginecológica, ¿ok? Muy bien. También la de cúbito lateral es bastante común. Y con respecto a la vejiga, pues con la vejiga es bastante importante que hay que evitar que la vejiga se distienda y se llene de orina. ¿Y esto por qué? Bueno, como podrás ver en esta imagen anatómica, la vejiga tiene una relación muy cercana con lo que es el canal de parto. Entonces, si ésta se llega a distender, podría llegar a ocasionar cierta obstrucción durante el parto. Entonces, por eso hay que evitar que la vejiga se distienda. Muy bien, perfecto. Eso sería con los cuidados generales de la madre. Y con la vigilancia materno-fetal. Con la vigilancia materno-fetal no quise extenderme mucho aquí, porque esto sería video para, o sea, esto es tema para otro video prácticamente, pero pues hay que hacer exploraciones vaginales, hay que estar revisando los signos vitales maternos, los signos vitales fetales, hay que estar revisando las contracciones uterinas, el bienestar fetal, el tococardiógrafo, hay que estar muy al pendientes de que no vaya a haber sufrimiento fetal. Entonces, todas estas cosas, pues, o sea, simplemente con el tococardiógrafo, aprender a leerlo bien, entenderlo bien, ya es un día que te avientas estudiando. Así que, con respecto a la vigilancia materno-fetal, pues simplemente recuerda que durante la primera fase del parto hay que estar muy al pendiente, y bueno, de hecho casi durante todo el parto, pero específicamente en la primera fase del parto sí se está revisando, por ejemplo, la frecuencia cardíaca fetal después de cada contracción para ver cómo va respondiendo el feto. Muy bien, eso es con la primera fase. La primera fase, esa fase latente, aún no entra en sí al parto, a dar al periodo expulsivo. Y ahora sí vamos a pasar al periodo expulsivo, porque el periodo expulsivo es la parte práctica que más nos interesa, la parte más importante. Entonces, pasamos a la segunda fase, que es el periodo expulsivo, e iniciamos hablando de la dinámica y los esfuerzos de expulsión. Primero que nada, oficialmente esto va a comenzar, acuérdate que formalmente se inicia cuando el cuello ya está dilatado al 10 centímetros. 10 centímetros ya es el límite. Recordando la fisiología, pues ya sabemos que más no se puede dilatar, ese va a ser el límite. Ya está 100% borrado, así que ya va a iniciar. Dependiendo del periodo, va a haber de 2 a 3, de 3 a 4 y 5 contracciones. La intensidad en milímetros de mercurio va a ir aumentando. Y bueno, ahora, se puede permitir que la madre y el feto descansen entre cada contracción, y la frecuencia cardíaca fetal se va a auscultar, se va a estar revisando. Esto ya lo había comentado ahorita hace unos minutos. Esto lo vamos a poder hacer mediante la frecuencia cardíaca fetal externa con el tococardiógrafo, o vamos a poder hacerlo con un electrodo que se coloca en el cuello en el cabello, en el cuero cabelludo, en el cuello. Aquí está, aquí se puede ver, ¿ok? Muy bien. Ahora, los valores normales de la frecuencia cardíaca fetal basal, pues normalmente van a tener un rango de 110 a 170 con una media de 135. Vamos a tener una desviación más o menos de 10,57. Esto pues es importante, ¿ok? Eso es muy importante saberlo. Perfecto. Ahora, la preparación para el parto. Como les mencionaba, es muy importante la posición. Con respecto a la posición, pues hay que evitar que nuestra paciente quede con las piernas muy separadas, porque si las piernas quedan muy separadas, eso va a generar una tensión en el periné y podría favorecer a un desgarro. Además, también esto podría favorecer a que ocurran ciertas complicaciones locales, como cuál, pues puede haber calambres por presión sobre los nervios pélvicos. Esto, si llegase a suceder, si llega a ocurrir un calambre, pues con un masaje o un cambio de la posición se puede solucionar. También se debe de realizar la correcta asepsia de la zona. Se debe hacer una correcta asepsia, esto tienes que estudiarlo bien y aprender bien cómo se realiza. Se colocan los campos y bueno, eso sería todo con respecto a la preparación del parto y pues la posición de litotomía, que es la más usada, ¿ok? Perfecto.
Ahora sí, ya por acá ya no queda nada, vamos a pasar a el nacimiento de la cabeza y hombros, que es una parte esencial que hay que saberlo muy bien. Iniciaremos con el coronamiento. ¿Qué es el coronamiento? Pues el coronamiento, así como suena corona, es cuando se empieza a ver, ¿sí? Es el momento en el parto vaginal cuando la parte más ancha de la cabeza del bebé se va a volver visible por la abertura vaginal y va a permanecer allí sin retroceder en las contracciones. Es muy importante evitar que la madre puje en este preciso instante porque esto va a reducir las laceraciones. De esta forma nosotros vamos a poder tener un mayor control sobre la cabeza del feto. Vamos a ver en qué situación y en qué presentación viene y así podríamos evitar una mayor complicación. Por ejemplo, si viniese de cara, pues se puede, en ese caso se regresaría y se realizaría una cesárea. Ok, muy bien, pero porque esto es parto eutóxico y no vamos a meternos en lo distóxico, viene correctamente viene de vértice, pues este es el coronamiento. Una vez estamos ahí en el coronamiento, aquí está, ¿qué va a suceder? Bueno, vamos a hacer una maniobra. Esta maniobra te la tienes que saber porque pues yo supongo que cuando te toque atender un parto pues la vas a tener que hacer. Es la maniobra de Röntgen modificada, también por ahí he escuchado que le llaman maniobra holandesa, pero bueno, yo la ubico como Röntgen modificada. ¿Qué va a suceder en la maniobra de Röntgen modificada? Bueno, pues a través del perineo lo que vamos a hacer con una mano es que vamos a sujetar el occipucio del feto y con la otra mano vamos a estar aplicando presión contra la cara del feto. Vamos a estar aplicando presión en la región perineal hacia arriba. De esta forma lo que vamos a hacer es que vamos a tener dos beneficios grandes. El primero es que vamos a evitar que se distienda de más el perineo. Vamos a tratar de mantenerlo ahí. Y la otra es que vamos a evitar que la cabeza del feto se vaya totalmente hacia arriba de forma descontrolada. Nosotros podemos irla guiando, ¿ven? Por ejemplo aquí, que parece que le hicieron una episiotomía o pareciese que está habiendo un desgarro en esta imagen, lo que están haciendo es generar presión en el perineo. Entonces eso es importante. Ven, aquí también lo están haciendo. Muy bien. ¿Por qué? Porque vamos a evitar la deflexión de la cabeza. Aquí también la están haciendo. Entonces esto es muy importante. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué podría ocurrir aquí? Bueno, aquí podría suceder, como lo comentábamos en la parte 1, que haya una diferencia entre el tamaño de la cabeza del feto con respecto al canal del parto. Es decir, que la cabeza sea muy grande o que la presentación no es adecuada y podría ocurrir un desgarro. Entonces, si nosotros vemos que la mujer tiene un perineo muy corto y vemos que va a haber un desgarro, pues antes de que ocurra ese desgarro de forma descontrolada, nosotros podemos hacer una incisión para que pueda salir correctamente el feto sin necesidad de que se desgarre más el tejido. Entonces esta incisión se va a conocer como episotomía y la reparación de esta incisión quirúrgica se conoce como episorrafia. Antes de hablar de eso tenemos que hablar acerca un poco de los desgarros, porque si no, no lo vas a entender. Y mira, del 80 al 85% de todas las mujeres van a sufrir algún traumatismo perineal espontáneo o quirúrgico durante un parto vaginal, es decir, que es bastante común, por eso lo tienes que saber, porque es muy común. Ahora, ¿qué es un desgarro? Pues un desgarro va a ser una laceración natural por sobreestiramiento tisular. Si te lo preguntan, pues ya te sabes la definición, es laceración por sobreestiramiento tisular. Ahora, ¿qué secuelas a largo plazo nos podrían causar? ¿Qué le podría causar a nuestra paciente? Pues a nivel estructural podría haber un prolapso de los órganos pélvicos. Se podría dañar el músculo elevador del ano por la proximidad que hay. Podría haber una disfunción sexual, es decir, que tenga dispareunia, al tener relaciones sexuales pues padezca de dolor, inducida por hipertonía muscular. Podría ocasionar incontinencia, que de hecho esta es de las más importantes, ya sea urinario o fecal. Es muy común, lo menciona el libro, es muy común, la estadística nos dice que es muy común la incontinencia. Entonces pues vamos a evitar que nuestra paciente viva con limitaciones, de tal forma que hay que saber manejar esto. Y cicatrical, pues es que se pueden formar adherencias debido a la laceración. Cuando sane pues se forman adherencias y también podrían generar dolor. Esas son las secuelas a largo plazo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tener una macrosomía, es decir, un feto mayor
a 4000 gramos, un parto instrumentado que sea nulípara, que tenga una edad avanzada y se asocia también con un índice de masa corporal mayor a 35. Muy bien, antes de pasar a la clasificación, quiero explicarte la fisiopatología del desgarro. Hay esencialmente tres vías por las que va a ocurrir el desgarro. La primera es una vía mecánica, la segunda es una vía neurológica y la tercera es una vía estructural. Mira, mecánicamente hablando, lo que va a ocurrir normalmente es que por la misma presión que genera la cabeza del feto en el canal del parto, va a hacer que haya una abulsión, es decir, una desinserción del músculo, es decir, de los músculos del perine, de sus inserciones. Entonces, pues eso va a hacer automáticamente que los músculos se contraigan. Esa es la vía mecánica, por la compresión de la cabeza. La segunda, la vía neurológica, es que al haber un sobreestiramiento vamos a dañar los nervios. Entonces se isquemian y específicamente el nervio que más se daña es el nervio pudendo, ¿ok? Entonces esto pues también podría ocasionar una incontinencia. Cualquiera de estas dos pueden causar una incontinencia. Y por último, la vía estructural. La vía estructural va a ocurrir, mira, aquí tenemos una imagen muy bonita. La vía estructural es que hay una interrupción de la fascia endopélvica. La fascia endopélvica va a estar dada por la unión de varios músculos que vamos a tener en la pelvis, y específicamente los músculos que más se van a dañar va a ser el músculo puborectal y el músculo, por aquí lo tenía, bueno, no se ve bien, pero realmente aquí lo más importante es que todos estos músculos se van a llegar a dañar, ¿ok? Entonces cuando se pierde la continuidad de esta fascia, pues es donde se empiezan a presentar los problemas. Perfecto. Era el pubococcígeo el que les quería comentar. Este es los más comunes también en dañarse. Muy bien. Ahora sí, pasemos a la clasificación. ¿Cuál es la clasificación? La clasificación se conoce como clasificación de Sultán, por si algún día te lo preguntan. Entonces, mira, un desgarro grado 1 es cuando simplemente se afecta la piel. Fíjate que esto que está aquí arriba es la piel. Cuando simplemente se afecta la piel y la mucosa superficial es un desgarro grado 1. El grado 2 observa que ya está llegando a lo que son los músculos del periné. Esta sería la vagina y estos son los músculos que la rodean. Cuando se afectan los músculos que están rodeando a la vagina es un desgarro grado 2. El bulbo cavernoso y el transverso, ¿ok? Pero no llega al esfínter rectal. Y ya el grado 3 ya es una lesión del esfínter anal. Se lo podrías aprender así y estaría perfecto, pero si quieres ir más allá, pues tienes que saber que el grado 3 tiene 3 divisiones, 3A, 3B y 3C. Y esto es en base a qué porcentaje del esfínter se está afectando. Si es menos del 50% del esfínter es un 3A, cuando ya supera el 50% ya es un 3B, y cuando ya está afectando tanto el esfínter externo como el esfínter interno del recto, pues ya es un 3C. Y el grado 4, que ya es el más severo de todos, es que el desgarro penetró hasta dentro del recto y llegó hasta la mucosa rectal. Ese ya es un desgarro grado 4. Cuando tú haces una episotomía, la episotomía equivale a un desgarro grado 2, es decir, no estamos afectando el esfínter, pero podría llegar a pasar si se descontrola, ¿ok? Mientras se haga de forma adecuada, va a ser un desgarro grado 2. Muy bien. Ahora, el grado 3 lo abrevian como OASIS, que OASIS sería Obstetric Anal Sphincter Injury. Básicamente es eso, por si lo llegas a ver. Acá tenemos otra imagen más representativa. Grado 1, piel y mucosa vaginal. Desgarro 2, músculos de la vagina. A esto equivaldría a la episotomía, pero fíjate que el recto se respeta. El desgarro grado 3 ya está afectando al recto. Aquí específicamente pues no sabemos si es 3A, 3B o 3C, pero sabemos que ya está afectando a el recto. Y el grado 4 pues ya penetró hasta adentro de la mucosa rectal. Muy bien, esa es la clasificación de Sultán y espero la hayas entendido. Ahora sí, ¿cuál es el tratamiento? Pues postoperatorio sería crioterapia, analgesia, higiene y un correcto manejo intestinal como laxantes, para evitar, si es que se dañó el recto, pues estar lacerándolo más. De forma inmediata vamos a necesitar anestesia local, vamos a necesitar hacer asepsia y una sutura de absorción rápida. Y lo que se va a buscar es suturar los músculos que se dañaron. Hay dos técnicas específicas que se van a realizar. Pueden usar la técnica end-to-end, donde vamos a unir los cabos de los músculos del esfínter, o la técnica overslap, donde se van a solapar los músculos que se dañaron, ¿ok? Esto va a ser para los desgarros severos, grado 3 y grado 4. Un desgarro grado 1, por ejemplo, no se suele suturar. Muy bien. Ahora sí, podemos irnos de este lado donde nos habíamos quedado. Mencionábamos que la episotomía va a buscar
evitar estos desgarros descontrolados y la episiotomía va a equivaler a un desgarro grado 2. La episiotomía no se va a hacer en todas las mujeres, eso sería violencia obstétrica. La episiotomía se va a hacer bajo esos criterios que comentábamos. Entonces hay que valorar si se hace o no. Si hay un periné demasiado corto, si vemos que pues la presentación lo amerita, por ejemplo una presentación de cara, pues entonces sí, muy bien. Ahora, hay varios tipos, ahorita vamos a mencionar, pero una cosa que sí les quiero decir es cómo se va o qué sutura se va a utilizar para cada parte. Primero que nada, pues ya suponiendo que es el desgarro grado 2, ya se afectaron músculos. Los músculos del periné se van a suturar con puntos separados, los músculos de la mucosa vaginal va a ser una sutura continua y la piel va a ser un punto intradérmico, eso como dato extra. Ahora sí, ¿cuándo se toma la decisión? Pues ya me adelanté un poquito, pero aquí estaba lo que les decía: periné corto, presentación de cara, una distosia de hombros, es decir, que los hombros quedaron atrapados, pues íbamos a necesitar hacer una episiotomía. Ahora, muy bien, ya tomaste la decisión de que vas a hacer una episiotomía. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo se hace la episiotomía? Pues hay varios tipos de episiotomía. Tenemos la lateral, tenemos la medio lateral, tenemos la mediana o la media. Entonces, cada una de estas tiene bastantes artículos, puedes leerlos. Cada una tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, la medio lateral suele tener más complicaciones, sin embargo, evita dañar el ano. Y la mediana, suele tener menos complicaciones, pero daña el ano. Entonces ahí se ve dependiendo cuál se utilizaría. Sin embargo, la evidencia científica recomienda la medio lateral porque pues buscamos evitar que se dañe el esfínter anal de la paciente. ¿Cómo se va a realizar? ¿Ok? Bueno, primero que nada hay que hacer una infiltración de anestesia previa. Incluso después, cuando se va a suturar, mencionamos que se hace asepsia e infiltración de anestesia. Entonces, se hace una anestesia pudenda, donde la aguja va a ingresar inmediatamente por debajo de la espina ciática y solo va a penetrar de 2 a 3 centímetros. Recuerda que hasta incluso mencionábamos que pues estos desgarros, una de sus fisiopatologías era justamente la isquemia de este nervio, el nervio pudendo. Así que pues que no se te olvide que es el nervio pudendo. Ahora sí, ¿cómo se va a hacer? Muy bien. Primero que nada, se van a colocar dos dedos, aquí está un dedo, otro dedo, entre el perineo y la cabeza del feto, y se va a practicar la incisión de la episiotomía. El corte va a ser de 3 a 4 centímetros en un ángulo de 45 a 60 grados. Las tijeras que se van a utilizar son las de Brown Standler, ya que tienen hojas anguladas y puntas redondeadas. De esta forma, con los dedos y con las tijeras, pues vamos a evitar dañar la cabeza del feto. Se busca que sea un corte recto, un corte seguro, para evitar estar dañando más, ¿ok? Esta pues ya no está tan recomendada, sin embargo se sigue usando, pero la ideal es esta o esta, hacia cualquiera de los dos lados. Y bueno, con eso ya concluiríamos esta sección de desgarros, episiotomía, episiotorrafia. Ya sabes bien qué onda con esto. Ahora sí podemos pasar al nacimiento de la cabeza, porque aquí digamos que hicimos como veníamos así, hicimos un pequeño inciso y retomamos nuestro caminito. Así que nos habíamos quedado en que pues era el coronamiento y ahí nos quedamos. Ahora sí, vamos a pasar al nacimiento de la cabeza. ¿Cómo se va a dar? Si tú te acuerdas, porque lo tuviste que haber aprendido, y yo sé que te acuerdas porque yo te lo expliqué, los movimientos cardinales del feto. Uno de los primeros era cuando va saliendo la cabeza. Y es que recordarás que sale de esta forma porque con el occipucio va a buscar, digamos, apalancarse con la pelvis de la madre. Entonces la cara, va a salir siempre viendo en dirección hacia el recto. Y el feto va a buscar hacer un pequeño giro. Ahorita vamos a ver eso, ¿verdad? Ahorita vamos a seguir viendo eso porque lo tenemos por acá en otras imágenes. Pero una cosa que tenemos que hacer cuando tenemos a nuestro feto, a nuestro bebecito aquí, pues es que hay que quitarle el cordón umbilical si es que viene en torno a lo que es el cuello. Pues simplemente lo deslizamos sobre la cabeza y listo. Ahora, ¿cómo va a darse el nacimiento de hombros? Bueno, una vez sale la cabeza fetal, va a estar casi en contacto con el ano materno. Aquí fíjate que están haciendo la maniobra de Ritgen, aquí ya la están haciendo, aquí la siguen haciendo, y cuando sale la cara, él automáticamente va a buscar girar, o sea, sale y automáticamente busca girar hacia un lado. Esto es un movimiento muy inteligente porque lo que el feto busca es
colocar sus hombros de tal forma que anatómicamente sea más fácil salir. Nosotros vamos a buscar guiarlo, porque pues si el movimiento llegase a ser muy leve, nosotros buscamos guiarlo sin forzar a que haga este giro, ¿ok? Entonces, cuando hace esta rotación externa y queda en esta posición, nosotros vamos a hacer, bueno, aquí está lo que les comentaba, se llama diámetro biacromial, ¿ok? Bueno, una vez ha girado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una tracción descendente bastante suave para liberar el hombro anterior y después vamos a hacer una tracción ascendente para liberar el hombro posterior. Aquí lo pueden ver, tracción descendente, tracción ascendente. No es muy complicado, ¿ok? La tracción debe ser estricta en el eje longitudinal del recién nacido para evitar estirar el plexo braquial y nunca deben engancharse los dedos en la axila para no causar parálisis nerviosas. Muy importante. Perfecto. Ahora sí, ya vamos a pasar a la parte final de la segunda fase. Esto ya tiene un poco que ver más con pediatría, pero pues los procedimientos que vamos a realizar con el recién nacido es la aspiración de la nariz y boca y el pinzamiento del cordón, que van a hacer con 2 pinzas clamping, aproximadamente a 10 centímetros lo vamos a realizar, y pues se suele retrasar el pinzamiento porque ya sabemos, hay mucha evidencia científica de que el pinzamiento tardío ayuda de 30 a 180 segundos, va a favorecer a la hemoglobina, aumentar las reservas de hierro y va a reducir la anemia en el lactante, así que el pinzamiento tardío es muy útil y muy respaldado. Con eso terminamos la segunda fase. Me faltó mencionar que de ahí se le entrega al pediatra. Ya con eso terminamos la segunda fase. Muy bien. Ahora, ¿qué haremos en la tercera fase? En el periodo de alumbramiento. Ya para este punto ya tenemos nuestro recién nacido. Lo único que queda dentro es la placenta, y eso también es una parte muy importante porque se pueden cometer errores muy grandes con respecto a la placenta. Lo primero que va a ocurrir es el desprendimiento. Después del desprendimiento de la placenta viene el descenso y por último la expulsión, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues inicialmente vamos a vigilar, vamos a estar expectantes con respecto a los signos de desprendimiento placentario. Estos van a aparecer entre el primer y quinto minuto posterior al nacimiento del bebé. En caso de que esto no llegase a ocurrir, entonces ya se toman medidas para favorecer a la expulsión de la placenta, bueno, a que se desprenda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la técnica? Bueno, primero hay que evitar traccionar el cordón umbilical, porque podríamos forzar el desprendimiento placentario, podríamos ocasionar una hemorragia o podríamos hacer una inversión uterina. Imagínate que te pasa eso en tu internado o en tu servicio y estás ahí solito e inviertes un útero, pues no, eso no sería lo ideal y ya tendrías que saberte entonces cómo revertir esa inversión. Pero no, eso vamos a evitar. O sea, es muy fácil recordar que esto no se hace. ¿Cuáles son los signos cardinales de separación más comunes? Pues que se va a palpar un útero más firme. Cuando la placenta ya se desprendió y está descendiendo el útero, se palpa bastante firme. Va a haber un borbotón de sangre. El útero va a ascender hacia el abdomen porque la placenta va a descender y lo va a empujar. Y el cordón va a salir un poquito más de la vagina. Entonces el cordón nos va a servir mucho para saber cómo va descendiendo, cómo se va desprendiendo esa placenta. Ahorita vas a ver cómo. Mira, fíjate. Primero, la maniobra de Crede, ¿ok? La maniobra de Crede va a buscar aplicar presión descendente hacia la vagina sobre el cuerpo del útero. Mira que este es el útero y la presión se está aplicando aquí, ¿ok? Entonces, el cordón se va a mantener ligeramente tenso, pero no se va a tirar. Y se pide pujar y se repite la maniobra. De esta forma va a ser como si nosotros estuviéramos atorando al útero por dentro para que no se vaya a venir. No estamos jalando la placenta porque la placenta no se jala. Estamos dejando que ella salga, pero la vamos guiando por medio del cordón. No sé si alguna vez han pescado, pero cuando ustedes van a pescar es más o menos algo muy similar. Simplemente se mantiene el cordón, literalmente también se llama cordón cuando pescas, y no lo jalas, simplemente lo tienes y vas guiando poquito a poquito. Entonces pues esto es muy importante y se va a repetir esta maniobra, se va a estar repitiendo hasta que salga la placenta. Ahora, la placenta cuando venga saliendo no vas a dejar que caiga, ¿verdad? No vas a dejar que caiga todo de golpe, sino que vas a elevar el cordón y con otra mano la vas a sujetar, ¿ok? Entonces, en caso de que las membranas estén todavía adheridas al revestimiento uterino, se van a separar mediante una tracción muy suave con una pinza de anillos.
Muy bien. Aquí tenemos estas imágenes donde literalmente están haciendo lo que comentamos. Fíjate cómo está su mano generando presión. Esta es la maniobra de Crede. Aquí está sujetando el cordón y aquí ya se está preparando para recibirla. El cordón hacia dónde está apuntando, está hacia arriba. Fíjate, el cordón está hacia arriba y ya está listo para tomar la placenta. Ya con la pinza de anillos pues saca lo que haya quedado. Ahora vamos a tener dos mecanismos de desprendimiento. Tenemos el mecanismo central y el marginal o de Duncan. Bueno, el central tiene otro nombre, pero está medio complicado. El central es el más común, ¿ok? El 80% de las veces va a ser central. La placenta va a estar insertada en el fondo uterino y se va a expulsar por su cara fetal. Y detrás, o sea, lo característico del central es que detrás de la placenta va a venir con sangre oscura con coágulos. Y en el de Duncan, fíjate que lo característico es que va a haber una pérdida sanguínea desde el inicio y va a ser roja sin coágulos. Y esto va a ocurrir en el 20% de los casos. Mira, aquí tenemos otra imagen. Este es el de Duncan y este es el central. La placenta se desprende desde la cara materna y acá se desprende desde uno de los extremos. Muy bien. Espero y lo recuerdes y no se te olvide. Ahora, signos de descenso, y estos son bastante importantes. Mira, primero partimos con el signo de Alfeld. Aquí lo que va a hacerse es que una vez ocurrió ya que se pinzó y se cortó el cordón umbilical, se deja una pinza. Y si nosotros vemos que esa pinza se va alejando y va bajando más y más, pues es positivo para descenso. Es literalmente como dejar un nivel para saber hasta dónde quedó, y si tú ves que esa pinza va bajando, dices, ok, ya está descendiendo. También tenemos el signo de Kuster. Aquí lo que va a hacerse es que se deja la pinza y se va a comprimir el hipogastrio. Aquí, bueno, lo voy a acercar más. Fíjate que aquí hay una mano que está comprimiendo el hipogastrio. Entonces, si el cordón asciende, si nosotros vemos que la pinza asciende, es negativo para descenso. Quiere decir que esa placenta sigue adherida, porque el comprimirse está traccionando hacia adentro, así que aún sigue adherida, ¿ok? Si no asciende, entonces es positivo para una placenta desprendida. También tenemos el signo de Strassmann. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a sostener por un lado el cordón umbilical y vamos a deprimir el fondo uterino levemente. Si nosotros percibimos tirones, si sentimos que ese cordón se está nuevamente traccionando hacia adentro, pues la placenta aún no está desprendida, y si no se perciben, pues es que la placenta sí ya está desprendida. Y también tenemos el signo de Fabry o del pescador, es que les digo que es muy similar a pescar. Aquí lo que va a hacerse son movimientos suaves y cortos sobre el cordón, como los de un pescador. Es como cuando estás pescando para saber si el pescado literalmente ya picó el anzuelo. Y bueno, se va a palpar el fondo uterino y es muy similar al que está aquí atrás. Es muy similar al que está aquí. Si nosotros sentimos que el cordón umbilical se tracciona hacia adentro, quiere decir que la placenta aún no está desprendida. Ahora, en caso de que la placenta no esté aún desprendida, lo que podemos hacer es utilizar uterotónicos, pero para los uterotónicos hay que tener mucho cuidado y hay que prestar bastante atención a cómo se van a utilizar. El más común, el que se suele usar siempre, es la oxitocina. Ya tú deberás estudiar cómo se hace la infusión de oxitocina. Pero ¿cómo se va a dar? Pues se va a dar posterior al alumbramiento. Recordarás que yo te comentaba aquí al inicio que de los primeros 3 a 5 minutos se deberían de ver los primeros signos de desprendimiento, entre el primer a quinto minuto. Pero si tú no ves signos de desprendimiento, entonces ahí es donde ya hay que dar un uterotónico. ¿Y cómo va a consistir? Pues tú vas a diluir 20 unidades de oxitocina por litro de solución. Se van a infundir 10 mililitros durante unos minutos para controlar el sangrado, y luego se va a reducir de 1 a 2 mililitros hasta el traslado de la paciente. Sin embargo, aún así yo te recomiendo encarecidamente que esto te lo aprendas, que veas un video de cómo se prepara y no solamente te aprendas la oxitocina, porque ¿qué harías si no tienes oxitocina? Obviamente necesitas saber manejar los uterotónicos, así que revisa más, hazte un Anki, apréndetelo y que no se te olvide. Ahora, ¿por qué? Bueno, la oxitocina hace que el útero se va a contraer con mucha firmeza y va a cerrar los vasos sanguíneos que quedaron abiertos en la zona donde estaba pegada la placenta. Esto nos va a servir también para controlar una hemorragia, que ese va a ser otro video en el que vamos a explicar cómo controlar hemorragias obstétricas. Ahora, advertencias muy importantes, y es que la administración de oxitocina en bolo directo de dosis muy altas va a generar hipotensión transitoria intensa, un aumento abrupto del gasto cardíaco, taquicardia e isquemia miocárdica, siendo altamente peligrosa en pacientes cardiópatas. Muy bien, así que con eso habríamos concluido el video. Espero y lo hayas entendido, y pues el diagnóstico de hoy es que vas por muy buen camino, amigo mío.
Y bueno, nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego. Adiós.